Comenzaremos con una introducción sobre el proceso de revisión de subvenciones. Luego revisaremos los cambios clave en la política y hablaremos sobre los cambios transversales y también los cambios realizados por tipo de revisión. Después les mostraré los recursos útiles que también pondremos en el chat para fácil referencia en el futuro. Y también mostraremos demostraciones de sistemas sobre cómo hacer revisiones en el portal de asociados. Luego, como mencioné, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. La nota de política operativa y los nuevos procedimientos operativos fueron efectivos desde el 1 de diciembre del 2023 y superseden las del 2018. Los cambios clave incluyen mejoras que se basan en las lecciones aprendidas de la nota política operativa del 2018, la simplificación y flexibilidades introducidas durante el COVID-19, acciones resultantes de las auditorías de proceso de revisión de subvenciones y más. Es importante acordarte que las revisiones realizadas en el contexto del mecanismo de respuesta a la COVID-19 no están gobernadas por estas notas de política operativa, sino por las directrices del C19RM. Comenzamos con una introducción. La revisión es un proceso crítico en el ciclo de vida de la subvención, y una revisión de subvención permite ajustar las inversiones del Fondo Mundial dentro de una subvención existente para adaptarse al contexto cambiante y los requisitos durante la ejecución de la subvención. Hay 5 tipos de revisiones, como se ilustra en las páginas que siguen. Existe una jerarquía donde las revisiones de nivel superior pueden incluir las del nivel inferior, pero no al revés. Por ejemplo, si se realiza una revisión para extender o acortar un periodo de ejecución, una revisión de fecha de finalización, esta también pueden incluir fondos adicionales hechos a la subvención, pero una revisión de financiamiento adicional no puede extender o acortar el periodo de ejecución. Una revisión debe iniciarse tan pronto como se haya acordado la necesidad entre el recipiente principal y el equipo del país, considerando los plazos requeridos para la finalización. Las revisiones oportunas y de calidad son importantes porque aseguran que el uso continuo, eficiente y efectivo de los recursos del Fondo Mundial para lograr al máximo impacto y en línea con las estrategias del Fondo Mundial y los planes estratégicos nacionales. Una revisión se procesa siguiendo estos 3 pasos principales: preparar y enviar, revisar y aprobar y formalizar. Bajo cada paso principal hay subprocesos que incluyen el acuerdo entre el recipiente principal y el equipo del país del Fondo Mundial sobre el alcance y el cronograma de la revisión, la preparación de la solicitud de revisión y la aprobación del MCP si es aplicable. Después es la revisión de la solicitud de revisión por el agente local y la revisión por el equipo del país de la solicitud de revisión. Y luego la aprobación de la solicitud de revisión por las autoridades de aprobación definidas en la nota de política operativa. Una revisión luego se formaliza tanto por el recipiente principal como por el Fondo Mundial a través de modificaciones al acuerdo de subvención, y la revisión se completa tanto por el recipiente principal como por el Fondo Mundial. Lo que les voy a mostrar ahora es un árbol de decisiones que les ayuda a elegir el tipo de revisión a seguir. Si se está ajustando la fecha de finalización del periodo de ejecución, es decir, se extiende o se acorta, entonces requiere una revisión de fecha de finalización. Si se hacen ajustes a los fondos de la subvención aprobados sin cambios en la duración del periodo de ejecución, es decir, si necesitan cambios para incorporar nuevos fondos disponibles para la subvención, por ejemplo, o para reducir los fondos de la subvención o transferir presupuestos y actividades de una subvención a otra, entonces proceda con una revisión de financiamiento adicional o transferencia de reducción de fondos. Voy a terminar todo esto para verlos en una vez.
En caso de ajustes administrativos a los fondos de la subvención para deducir el saldo en efectivo final en el país o periodo de ejecución cierre, entonces requiere una revisión administrativa. Si el marco de desempeño está siendo enmendado para reflejar cambios en el alcance o la escala de una subvención sin cambiar la duración del periodo de ejecución o el límite del financiamiento aprobado, entonces se requiere una revisión programática. Pero para reflejar cambios administrativos en el marco de desempeño que no cambian los objetivos, entonces se requiere una revisión administrativa. Si está reasignado fondos de subvención aprobados sin cambios en los fondos de subvención o el marco de desempeño, entonces se requiere una revisión presupuestaria. Por último, si está haciendo cambios administrativos al acuerdo de subvención específicamente para capturar cambios en los datos de la entidad de la subvención, por ejemplo, el recipiente principal, o cambios requisitos de subvención existentes o introduciendo nuevos, entonces se requiere una revisión administrativa. Como mencionamos anteriormente, es importante tener siempre en cuenta la jerarquía de revisiones al seleccionar el tipo y siempre es importante tener en cuenta que las revisiones de nivel superior pueden contener las de nivel inferior, pero no al revés. Seguimos. Ahora revisaremos los cambios transversales clave introducidos con la actualización de la política reciente. La política actualizada y los nuevos procedimientos operativos introducen métricas que definen los plazos para la finalización de la revisión por tipo de revisión y los revisaremos en las próximas páginas. También aclara las interdependencias entre las revisiones y otros procesos del ciclo de vida de la subvención para que los equipos de países y los recipientes principales los consideren y planifiquen en consecuencia. También introduce simplificaciones y mejoras en el proceso. Para comenzar con las métricas, se espera que los recipientes principales y los equipos de países cumplan con las siguientes métricas para la finalización de la revisión. Las revisiones de fecha de finalización deben completarse 3 meses después de la iniciación en el sistema del Fondo Mundial y 1 mes antes de la fecha de finalización del periodo de ejecución actual. Las revisiones de financiamiento adicional o transferencia de reducción de fondos deben completarse 3 meses después de la iniciación en el sistema del Fondo Mundial y esto también es aplicable a las revisiones programáticas. Para las revisiones presupuestarias no hay plazos definidos, ya que los recipientes principales son responsables de documentar y mantener adecuadamente su aprobación y la aprobación escrita del Fondo Mundial si es necesario para fines de auditoría. Veremos la razón por la que no se requiere plazos para las revisiones presupuestarias en un minuto. Las revisiones administrativas deben completarse 2 meses después de la iniciación o si se combinan con otros tipos de revisión, entonces se siguen los plazos aplicables. Al realizar revisiones, es crítico que los equipos de países y los recipientes principales consideren el impacto en otros procesos del ciclo de vida de la subvención para que puedan planificar en consecuencia. Las revisiones que cambian el marco de desempeño y el presupuesto deben completarse antes de la fecha de finalización del periodo de informes actual para que en la próxima actualización de progreso o solicitud de desembolso se incluya en cualquier cambio de línea base. Para las revisiones que actualizan la cantidad de fondos de la subvención, es importante tener en cuenta que los desembolsos ya aprobados aún pueden procesarse y la solicitud de compra pueden ser entregados en wambo.org por la decisión de financiamiento anual y el suplementario. Para las revisiones mismas, no es posible tener múltiples revisiones abiertas para el mismo periodo de ejecución y las revisiones abiertas también impiden que se finalice el proceso de cierre. Cualquier revisión pendiente debe ser completado antes de
que finaliza el periodo de ejecución de la subvención y cualquier actualización de los datos relevantes de la entidad de la subvención también debe completarse temprano para que los documentos de la revisión capturen la información más actualizada. En términos de simplificaciones y mejoras en el proceso, hemos diferenciado y racionalizado los requisitos. Estos tienen que ver particularmente con los requisitos diferenciados por categoría de portafolio, incluidos los modelos de gestión enfocados y los tipos de revisión, y también se ha detallado la aprobación del MCP por tipo de revisión. Se han introducido cambios simplificados en el presupuesto base, por lo que las revisiones de fecha de finalización y financiamiento adicional requieren cambios en el presupuesto base. Las revisiones programáticas y presupuestarias no requieren cambios en el presupuesto base. Esto significa que el presupuesto detallado se procesa en los sistemas del Fondo Mundial solo para revisiones de fecha de finalización y financiamiento adicional. Hablaremos más sobre las revisiones presupuestarias en un momento. Se ha introducido el uso flexible del formulario de solicitud de revisión de subvención. El formulario de solicitud de revisión de subvención, que es llenado por los recipientes principales y donde se captura la aprobación del MCP cuando corresponde, también puede enviarse alternativamente en otro formato, por ejemplo, por correo electrónico, siempre que se proporcione toda la información contenida en el formulario. También hay un nuevo enfoque para capturar cambios urgentes en el marco de desempeño más rápidamente en los sistemas del Fondo Mundial. Esto implica que cambios administrativos en el marco de desempeño a través de una revisión administrativa y ciertas revisiones programáticas. Para completar la revisión y capturar los cambios en el sistema del Fondo Mundial, se emite un correo electrónico de notificación al recipiente principal, y los equipos de países tienen la plantilla de este correo electrónico. Y estos cambios luego deben incorporarse en las cartas de ejecución futuras según sea necesario para revisiones posteriores. También se ha capturado el uso del portal de asociados por parte de los recipientes principales para que un documento de revisión pueda enviarse directamente a través del portal de asociados y también la carta de ejecución. Es decir, los recipientes principales ahora utilizan el portal de asociados para descargar, enviar y ver documentos de revisión. Para revisiones no relacionadas a C19M, los equipos de país comparten los documentos de revisión y las cartas de ejecución con los recipientes principales a través del portal de asociados, y el marco de desempeño se envía en Excel y no en línea. Los recipientes principales utilizan el portal para descargar los documentos de revisión compartidos por el Fondo Mundial, enviar los documentos de revisión y validación del Fondo Mundial y enviar la carta de ejecución firmada. Ahora les guiaré a través de los cambios clave realizados por cada tipo de revisión. Comenzaremos con la revisión de financiamiento adicional. La fecha de finalización. Una revisión de fecha de finalización puede extender o acortar la fecha de finalización del periodo de ejecución para permitir la continuación de la ejecución y evitar interrupciones programáticas mientras se abordan desafíos operacionales o se completa la concesión de subvenciones. Las revisiones de fechas de finalización son activadas por programación conjunta o terminación temprana de una subvención o cambio de recipiente principal durante la ejecución, desafíos en la presentación oportuna de solicitudes de fondos o la finalización de la concesión de subvenciones que están más allá del control del MCP. También procesamiento prolongada de aplicaciones por el Fondo Mundial y transición de la financiación del Fondo Mundial a otras fuentes de financiación.
Una revisión de financiamiento adicional puede aumentar o reducir los fondos de la subvención sin modificar la duración del periodo de ejecución. Las revisiones de financiamiento adicional pueden ser activadas por contribuciones financieras restringidas permitidas por donantes privados o deuda para la salud o la optimización de portafolio. Mientras que las reducciones pueden ser activadas por incumplimiento de compromisos de cofinanciación, fallo en la devolución de montos recuperables o el traslado de actividades y presupuestos de una subvención o recipiente principal a otro. Los cambios claves introducidos incluyen casos de reducción y transferencia de fondos bajos, fondos bajo este tipo de revisión, lo cual no era el caso en la política anterior. Los casos de transferencia de presupuestos y actividades de una subvención a otra ya no se tratan como revisiones programáticas no materiales como antes. Por lo tanto, el tipo de revisión de financiamiento adicional se utiliza para procesar tantas transferencias como casos de reducción de fondos. También hay un proceso flexible de firma de la carta de ejecución para revisiones que requieren aprobación. Los primeros firmantes del Fondo Mundial y el recipiente principal firman la carta de ejecución después de la recomendación del GAC condicionado a la aprobación del Consejo. Las revisiones programáticas se refieren a cambios en el alcance, escala de una subvención dentro del límite de financiamiento aprobado y durante el periodo de ejecución actual, resultando en cambios en los módulos, las intervenciones o los objetivos del marco de desempeño. Pueden ser activadas por la necesidad de inversiones más estratégicas, evidencia científica emergente o nuevas directrices. Cambios en el contexto nacional que resulten en incumplimiento de los compromisos de cofinanciación y más. Hemos detallado escenarios donde se requiere o no la revisión del panel de revisión técnica y esto ahora reemplaza las umbrales de materialidad que estaban en lugar anteriormente. Las revisiones programáticas que involucran cambios urgentes en el marco de desempeño ahora pueden completarse después de la aprobación de la solicitud de revisión basada en un correo electrónico de notificación emitido al recipiente principal y luego formalizada a través de una carta de ejecución. Esto es específicamente para cambios en los objetivos, es decir, tanto aumentar o disminuir o agregar objetivos faltantes. Los cambios en el marco de desempeño se formalizan con una carta de ejecución en una etapa posterior con otra revisión según sea aplicable. Las revisiones presupuestarias se refieren a la reasignación de fondos de subvención aprobados entre los módulos, intervenciones o categorías de costos. Esto no cambia el límite de financiamiento aprobado, la duración del periodo de ejecución ni el marco de desempeño. Las revisiones presupuestarias pueden ser activadas por cambios en el contexto y otras circunstancias de la subvención, por ejemplo, un aumento en los casos administrativos, ganancias o pérdidas de cambio, o en casos de transferencia o disposición de activos del programa durante el periodo de ejecución. Un momento. El cambio clave realizado en las revisiones presupuestarias es una alineación general con las nuevas directrices presupuestarias. Esto incluye el hecho de que la carta de ejecución no es requerida para formalizar revisiones presupuestarias y la aprobación del MCP también no es requerido como antes. No se requieren cambios en el presupuesto base. Esto implica que sin una carta de ejecución y sin cambios requeridos en el presupuesto base, las revisiones presupuestarias no se capturan en los sistemas del Fondo Mundial, pero siguen el proceso y la autoridad de aprobación descritos en las directrices presupuestarias. Las revisiones administrativas capturan ajustes que son puramente de naturaleza administrativa o requieren modificaciones a los datos de la entidad de la subvención o los requisitos de la subvención.
Los cambios incluyen aquellos en los datos de la subvención, cambios administrativos al marco de desempeño que no cambian los objetivos, cambios en los requisitos de subvenciones vigentes y ajustes administrativos a los fondos de subvención. El disparador se ha expandido para revisiones administrativas, por lo que el tipo de revisión administrativa también se utiliza ahora para deducir el saldo de caja final en el país del periodo de ejecución que se cierra. Estos se consideran ajustes administrativos a los fondos de subvención. Las revisiones que involucran cambios administrativos en el marco de desempeño pueden completarse en los sistemas del Fondo Mundial utilizando el correo electrónico de notificación y similar a la revisión programática que vimos antes, estas se formalizan más tarde a través de una carta de ejecución. Esto es particularmente para aquellos cambios en el marco de desempeño que no impactan los objetivos. Cualquier otra revisión administrativa que caiga fuera del escenario anterior sigue el proceso descrito en la política. Esta página resume los cambios por tipo de revisión que acabamos de discutir. Y aquí tenemos una lista de recursos clave disponible en línea para guiarlos en el procesamiento de revisiones. Y ahora voy a mostrar un video sobre la presentación de documentos de revisión del recipiente principal al Fondo Mundial y cómo se hace esto en el portal de asociados. En esta demostración les mostraré cómo los recipientes principales adjuntan y envían sus documentos de revisión al Fondo Mundial. Estoy conectada al portal de socios como recipiente principal y he hecho clic en la pestaña Revisión. Puedo ver todas las revisiones que están activas. Voy a hacer clic en la revisión que me interesa. Esto abre la página de vista previa de esta revisión donde encuentro información general en la parte superior y debajo 3 o 4 pestañas. La primera pestaña, Descargar formularios de preparación de la subvención, contiene todos los documentos que han sido compartidos por el equipo del país del Fondo Mundial. Estos documentos pueden ser descargados uno por uno o todos juntos. Una vez que he terminado de trabajar en estos documentos y estoy lista para enviarlos al Fondo Mundial, hago clic en la pestaña Adjuntar y enviar documentos de la subvención. Luego en el botón azul Adjuntar documentos y selecciono los documentos que deseo adjuntar. Debo indicar el tipo de documento. En este caso se trata de un presupuesto detallado C19RM. El sistema realiza una validación rápida para ver si hay errores en el archivo. Este no ha recibido ninguno. Después selecciono el idioma y puedo hacer clic en Guardar y cerrar. Una vez que se ha adjuntado un documento, puedo ver la lista en la mitad inferior de la página y también veo esta columna donde el recipiente principal puede confirmar si se trata de un documento en su versión final. Por lo tanto, es posible adjuntar varias versiones de un mismo documento, pero solo una versión puede ser marcada como final. Una vez que el archivo ha sido adjuntado y marcado como final, este documento aparecerá aquí. En este caso, ven que el presupuesto detallado C19RM que hemos adjuntado y marcado como final aparece bien. Una vez que todos los documentos están adjuntos, el recipiente principal hace clic en Enviar al Fondo Mundial. Se abre una ventana donde debo indicar el tipo de documentos que estoy a punto de enviar. Así, en este caso, he indicado un presupuesto regular detallado que no ha sido adjuntado y el sistema me alerta en consecuencia. Puedo agregar un comentario y hago clic en Enviar. Esto enviará una notificación al equipo del país del Fondo Mundial para informarle que el recipiente principal ha enviado algunos documentos. Y como pueden ver, el estado de la revisión también se ha actualizado a revisión del Fondo Mundial.